Cuando creer no es suficiente. Y los que me están viendo en línea, a lo mejor no saben que ahora mismo en el valle estamos experimentando una temperatura, creo que en Celsius anda por los 35 o 36, si no me equivoco, por ahí más o menos. Esa es la temperatura que tenemos. Vamos a estar a 106 ahora, ¿no? Ayer esa era la temperatura, 106, creo que es 35. 36 más o menos en Celsius, ¿no? Así que por eso ven a su pastor así, sin traje. ¿Cuánto? 41 en Celsius. Bueno. Es que hay algunos que se quejan, ¿no? En mi país dicen, qué caliente, 27. No, estamos a 41, 40, 41. Muy bien, ¿cuándo creer no es suficiente? Vamos ya entonces a la Escritura. Es un texto bien pequeño, Juan 2, 23 al 25, dice la palabra de Dios. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos al ver las señales que hacía creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Vamos a orar. Padre, agradecemos a ti esta parte de la Escritura que leemos esta mañana y pedimos tu Espíritu Santo nos guíe y háblanos tú a nuestra vida lo que necesitamos conocer, saber, oh Dios, para vivir de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús te agradecemos y oramos. Amén y amén. Muy bien, esta semana en el estudio bíblico yo voy a hablar de las diferentes clases de fe o creer, ¿no? Vamos a hablar un poquito hoy. Y este texto en realidad, si nos damos cuenta cuando leemos la Biblia, hay un Nuevo Testamento, no sé si ustedes sabían, un Nuevo Testamento que se imprimió, en inglés creo que está nada más, que no tiene capítulos ni versículos. Es bien interesante, ¿no? No hay capítulos, no hay versículos, es todo el texto, continuo. Y cuando leemos de esa manera nos damos cuenta que estos versículos es una introducción al capítulo 3 de Nicodemo, al caso de Nicodemo. Entonces, ahora vamos a estudiar prácticamente la introducción del estudio del próximo domingo, si lo quiere ver de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en estos 3 versículos? En estos 3 versículos encontramos que Jesús se encuentra, ya lo vimos, ¿no? En Jerusalén, celebrando la Pascua, ¿no? Esa es la fiesta que se está celebrando, la fiesta mayor, podemos decir, en Israel, ¿no? Además, la segunda cosa es que además de haber sacado los vendedores y cambistas, este evento no se pone como un milagro. ¿Se dan cuenta ustedes? Se pone algo como que Jesús hizo esto. Pero en realidad yo expliqué en el estudio del miércoles, es que Jesús no pudo haber hecho esto humanamente hablando. No lo pudo haber hecho. Y cuando leemos el texto no lo miramos como un milagro, ¿verdad que no lo miramos así? Lo leemos como algo que Jesús hizo. Pero era imposible hacer esto para Jesús humanamente hablando. Es un milagro también. Ese es el punto. La cosa número 3 que encontramos en estos textos es que muchos creyeron en Jesús al ser testigo de las señales, ¿no? Y ahí es donde vamos a comenzar nuestro estudio, porque Juan destaca la palabra creer en su evangelio. Y por eso tenemos el tema, ¿no? El tema del sermón del estudio es cuando creer no es suficiente. Cuando creer no es suficiente. Y quiero hablar de eso en la semana cuando en Santiago encontramos nosotros un texto en el capítulo 2 cuando dice, porque hablamos mucho de creer, ¿no? Bueno, ustedes saben que los demonios creen y dice, y tiemblan. O sea, personas pueden creer en Dios, en Jesús,
pero eso no significa nada, ¿no? Santiago nos dice eso. Vamos a ir al punto número 1, hoy sí, al tema central en este evangelio, y es creer. No es un tema que Juan, el escritor, siempre me gusta que ustedes vean la diferencia. Juan, el escritor, es decir, quien escribe el evangelio, porque tenemos a Juan también en este texto, el Bautista, ¿verdad? Entonces no quiero que se me confundan. Entonces por eso digo, Juan, el escritor, quiere que, y desarrolla este tema acerca de la fe y habla mucho de creer. Pero ¿qué significa creer para él? Es lo que vamos a ver esta mañana. Y en Juan 20:31, él pone esto, dice al final de su evangelio, casi al final, dice, pero estas cosas se han escrito, ¿no? Para que ustedes, ¿qué dice? ¿Se dan cuenta ahí? Crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Dice, y para que al creer tengan vida en su nombre. La palabra clave es creer. Juan quiere y dice, todo el propósito de este libro, lo que yo les he contado, es para que ustedes crean, ¿no? Entonces vamos a desarrollar este tema. Él ya ha hablado en el prólogo, en el inicio, el prólogo es el inicio o la introducción de su evangelio, de su escrito, de su libro, acerca de Jesús, que Él es la palabra, Él es el verbo, Él es la luz, es la vida. Y al concluir esta introducción en Juan 1:12 dice, pero a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Yo expliqué eso, que cuando dice nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, es como un documento legal en la adopción, nos adopta como hijos de Dios, ¿no? Cuando dice les dio la potestad, algunas Biblias dicen la autoridad, ¿no? Nos declaró. Ahora tenemos nuevamente, y estamos viendo que Juan desarrolla este tema de creer. Juan el Bautista, en el capítulo 1, 32, 34, él testificó. El versículo 34 dice, yo lo he visto y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces Juan el Bautista nuevamente es un testigo y da testimonio de su fe, de que cree. Ahora, ¿qué pasó después? Los primeros discípulos, ¿no? Jesús comienza a llamar a sus primeros discípulos. Y Andrés, uno de los discípulos de Juan el Bautista, que se fue para seguir a Jesús. Esto es bien interesante, ¿no? Andrés estaba con Juan el Bautista primero. Y él va y sigue a Jesús. Y fue a buscar a su hermano Simón. Como en la familia, ¿no? Mira esto, qué bonito esto, ¿no? A veces perdemos de vista el texto, lo leemos. Pero dice, fue a buscar a su hermano. ¿Qué es cuando buscamos la familia, Le decimos, ven, solo ven y escucha. Hemos encontrado al Maestro. Hemos hallado al Mesías en Juan 1:41, 42. Simón cuando llega ante Jesús le dice a Simón, no, bueno, tú eres Simón, el hijo de Jonás, será llamado Cefas. Aquí nos damos cuenta que Jesús ni lo llama Simón, ya le dice, bienvenido, aquí está ya, ¿no? Y Natanael, ¿qué hizo Natanael también? Cuando Natanael no es llamado por Felipe, encontró a Natanael y le dice, hemos hallado, Juan 1:45, hemos hallado a aquel de quien se escribió en Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dice, hemos hallado. Esto es bien interesante cuando Felipe, ¿no? Encuentra a Natanael, le dice, ¿tú has leído de eso, Natanael? ¿Tú has leído la ley? ¿Tú has leído los profetas? Hemos hablado de que ¿cuándo va a venir el Mesías? Pues ya está aquí. Imagínate eso.
¿ya? Que dice, ahora está aquí con nosotros. Vamos a decir esto, los discípulos en ese momento no tienen una comprensión completa acerca de quién es el Mesías. Es un proceso que van a ir pasando, ¿no? De hecho, Natanael, cuando Jesús le dice a él, ¿no? Es aquí un verdadero israelita, dice, en el cual no hay engaño. ¿Qué dice Natanael? 1:49, Juan 1, dice, Rabí, tú eres, o maestro, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Y encontramos esta expresión de Natanael y dice usted, ¿cómo es posible que él, recién conociendo a Jesús, le dice esto? Creo que se repite y podría repetirse la misma expresión de Jesús cuando Pedro le dice una expresión similar a Jesús. Y le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. No te lo dijo un hombre, te lo dijo el Espíritu Santo. Miren, qué grandioso es eso, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede convencer a nosotros de pecado y nos puede dar fe. Y esa es nuestra oración, que el Espíritu Santo nos revele a nosotros. Decir que los discípulos iban viendo todas las cosas que iban sucediendo e iban creyendo. El milagro de las bodas de Caná, por ejemplo, Juan 2:11 nos dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahí está. Piensa bien esto, lo seguían, estaban con él, pero estaban todavía en ese tiempo de proceso de descubrimiento. Hay un tiempo de proceso de descubrimiento de ustedes. Así me pasó a mí. Cuando comencé a llegar a la iglesia decía, ¿estarán predicando algo bueno aquí? ¿O será secta esto? ¿Será un culto? Que un día me van a dar un licuado y me voy a morir igual que los demás, ¿no? Y los discípulos quizás estaban en ese tiempo de descubrimiento. Pero aquí dice, entonces creyeron en él. Yo pienso, al tener este estudio bíblico he tenido la experiencia de leer, me ha impactado mucho el estudio de la semana pasada. Si no le impactó mucho a usted, yo no sé qué ha pasado, pero a mí me impactó mucho. Porque yo me puse en los pies, en las sandalias de los discípulos. Ellos estaban atrás de Jesús. Y cuidado que se acercaban, que le caía un latigazo ahí. Hubiera querido tener un látigo aquí, ¿verdad? A Paulina le hubiera caído el primero ahí. Piensa eso, y los discípulos se quedaron espantados. Yo me imagino, ¿no? Reproduzco esa imagen de video y digo, ¿cómo habrían estado los discípulos? Jesús no usó violencia. Su voz, su autoridad fue suficiente para sacar a esa gente de ahí. ¿Se da cuenta de eso? ¿Ya has visto alguna desocupación? Yo he visto videos, no he vivido eso. Yo he visto desocupaciones. En México, el centro histórico, por ejemplo, de El Salvador, cuando había tanta gente. ¿Saben ustedes que yo caminé el centro histórico en las calles y difícilmente se podía caminar? Que habían lugares de venta en las calles y había un pasillo muy pequeño y ahí ibas caminando y cuidándote la bolsa, que te metían las manos en la bolsa. Te robaban y traíamos un cuidandero atrás y otro adelante de nosotros, porque cuidado. Y cuando fue la desocupación, fue un caos, violencia, ¿no? Y no lo hicieron una vez, lo hicieron muchas veces, hasta que finalmente hoy, no sé si sea la última, pero bueno, está limpio ahora. Pero es un caos cuando eso se hace. No encontramos eso acá. Por eso digo, es un milagro. Jesús revela su divinidad al hacer esto. Y no lo ven así. Jesús les da una señal cuando los judíos llegan y les dice, ¿qué les dicen? A ver, muéstranos los papeles. ¿Quién te autorizó a hacer esto? ¿Y qué les dice Jesús? Destruyan este templo. Y en 3 días
lo levantaré. Juan 2:19. Claro, después explica, ¿no? Hablaba del templo de su cuerpo, eso lo vimos el miércoles también, ¿no? Y los discípulos cuando Jesús resucitó entre los muertos, dice, se acordaron de lo que le había dicho a las autoridades. ¿Qué está sucediendo en este pasaje entonces? La fe de los discípulos es reafirmada, ¿sí o no? Qué bueno cuando Jesús reafirma nuestra fe, ¿no? Pone como un ancla en medio del barco que se está moviendo. Jesús es nuestra ancla, ¿ya? No significa que hay olas grandes. ¿Saben? Lo más, para mí personalmente, no sé para usted, a veces me da la tentación de ir a un crucero, pero cuando me acuerdo que va en medio del mar, se me quitan las ganas. Fíjate bien eso. No le tengo miedo a subirme a un avión, pero a un crucero, Jesús es nuestra ancla. Amén. La fe de los discípulos iba creciendo. Las autoridades no creen, aún a pesar de las señales. Piensa esto, no creen a pesar de las señales. Le dijeron, muéstranos una señal. ¿Ya? Vamos a ver eso. Ahora, muchos del pueblo, dice, llegan a creer al ver las señales. De eso habla Juan. Pero Jesús dice, no se fiaba de ellos. Entonces, puedes ver que uno de los temas principales en este evangelio es creer. Creamos, ¿no? ¿Y cómo está nuestra fe? ¿Es nuestra fe igual que los discípulos, que iba creciendo conforme iban viendo las cosas que Jesús iba haciendo, o está igual? ¿Te da igual? Eres como las autoridades religiosas, los judíos, ¿ya? Yo he dicho algo a veces y a veces le he dicho a alguien, esta persona, el Papa puede venir a hablarle y eso no va a cambiar nada. ¿Quieren que le dé un ejemplo sencillo? ¿Se acuerda cuando el Papa llegó a Cuba? Y la gente decía, libertad, libertad, ya va a haber cambio. Y decía, Castro está en su misma vida, es en lo que él cree, en lo que él dice, en lo que él hace. ¿Ustedes creen que va a cambiar eso? No. Hay gente que ve las cosas. Eso es un ejemplo, por decir, ¿no? Hay gente que puede ver milagros. De hecho, nuestra vida es un milagro. ¿No lo ves así? Yo recuerdo una persona que estaba enferma y ella ponía updates de su enfermedad. Y decía, hoy vi un milagro, Dios hizo esto conmigo. Las cosas que para nosotros son normales hacerlas, para muchas personas que experimentan enfermedades, es un milagro. Nuestra vida es un milagro. Existen varios tipos de creencia. Vamos a ir al segundo punto. Creer verdaderamente. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre la fe verdadera o creer verdaderamente y una fe falsa en el contexto de este evangelio? Creer verdaderamente o creer superficialmente, así por encimita. Creer verdaderamente, la fe verdadera trae frutos, trae obras, trae compromiso. Compromiso. Cuando creemos, estamos comprometidos con Dios. Ya vamos a desarrollar ese tema, no me quiero meter mucho en eso, porque Santiago 2 nos habla de la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces Juan está hablando aquí, creer, está hablando de aquellos que se han comprometido con Él, sus discípulos, y aquellos que no creían, que simplemente eran una fe superficial, temporal. Vamos a ver después eso, cómo funciona, ¿no? Su fe no duraba mucho tiempo. Los discípulos aquí se dice, a lo mejor ni habían nacido de nuevo, pero creían. No habían experimentado el nuevo nacimiento porque el Espíritu Santo no había venido todavía a ellos, ¿no? Punto B, creer por las señales. Muchos, dice
Juan 2:23, muchos al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Aquí encontramos una fe temporal. ¿Cuál era el fundamento de su fe, de su creencia? ¿Cuál era el fundamento? Los milagros, las señales, ¿no? Juan habla mucho de las señales. ¿Por qué usa la palabra señal? Cuando dice señales, está hablando de milagros. Algo que no podemos explicar. No lo podemos explicar. ¿Qué hacen las señales? ¿Vieron las señales? Dice, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué hacen las señales? ¿Qué hacen las señales? ¿Ve esa señal ahí? Ya la ha visto usted muchas veces, ¿no? Cuando antes de entrar a la autopista, al freeway, ya, a un lado a Los Ángeles y otro lado a Sacramento. Especialmente para los que somos despistados, ¿no? No sabemos dónde está el norte y el sur. Ahí dicen sur y norte. O los que no saben cuál es la derecha de la izquierda. A veces me confundían mucho, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la izquierda? Dicen. ¿Cuál es la izquierda? Ahí están. Ahí está. ¿Qué hacen las señales? ¿Es el lugar? No. Nos indican hacia dónde vamos. Nos indican el punto final. ¿Sí o no? ¿Dónde queremos ir? Entonces, para muchas personas las señales es todo, los milagros. No, los milagros, las señales no es todo. Nada más nos están llevando hacia un lugar. ¿Y hacia quién nos deben de llevar? Hacia Cristo. Fíjate bien, Jesús condenó a los que buscaban señales. Esto es bien interesante, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, yo quiero ver un milagro, ¿ya? Por ejemplo, se hacen campañas de milagros, no sé si usted sabe eso, o sea, servicios especiales que se le llama servicios de milagros, ¿ya? Yo tenía un cuñado que su hermana se llamaba Milagros, decía, ¿va a llegar su hermana ahí, Milagros? No, es que supuestamente el predicador va a hacer milagros. Digo, ¿los milagros es todo? ¿Y qué tal si Dios no hace el milagro? ¿Qué tal si Jesús no hace la señal? Jesús condenaba a aquellos que simplemente le buscaban para ver las señales. Mateo 16, 1 y 4. Los fariseos y los saduceos se acercaban a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo, baja fuego del cielo, así como hicieron los profetas, algunos de los profetas. Haz un milagro así, ¿no? Pero les dijo, al llegar la noche ustedes dicen, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojizo. Por la mañana ustedes dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y nublado. Bien que saben distinguir el aspecto del cielo. O sea, ¿el aspecto de qué? Del cielo, les dice. Ustedes piden una señal del cielo, ahí está. La distinguen. Pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. Por eso en un escrito judío, en el Talmud, los escritores del Talmud, este escrito judío, que no lo tienen ustedes en su Biblia, es un libro que no lo tienen, porque escribió mucho después, dicen ellos, nosotros esperábamos que Cristo viniera en ese tiempo, en el tiempo en que Jesús vino, pero por alguna razón no vino. No, es que ya vino. Lo que pasa es que no lo reconocieron ellos. ¿Ya? ¿Y qué dice Jesús? Mateo 16, 4. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero no recibirá más señal que la del profeta Jonás. Y se lo dejó y se fue. ¿Saben qué, mis hermanos? A veces nos queda nada más orar por el incrédulo. ¿Se da cuenta de esto? A veces usted quiere convencerlo con un texto, con otro. No se puede. Dice Jesús, los dejó.
¿Qué señal les dio? Y los dejó y se fue. ¿Qué señal les dio? ¿Ve mis dedos? 3. 3 días. La señal de Jonás, que iba a resucitar. ¿Ya? ¿Qué les dijo del templo? ¿Se acuerdan la señal del templo? Destruyan este templo. ¿Y en qué? Otra vez la señal de los 3 días, ¿no? Juan 2:25 dice, no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Ahora, por eso dije que ahí terminaríamos ya, ¿verdad? ¿Sí o no? Estamos leyendo el último. ¿Terminamos ahí, Gabriela? Hasta ahí llegamos, ¿verdad? No, continuamos. Juan 2:25 dice, sabía lo que había en el hombre. ¿Y cuál es la siguiente conversación que tiene Jesús? No la busquen porque no está ahí. La vamos a leer el próximo domingo. Nicodemo. Nicodemo llega de noche y ¿qué le dice Juan 3:2 cuando... Mira lo que le dice Nicodemo, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. ¿Cómo maestro? No le dice eres el Mesías. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Saben qué vino a hacer Nicodemo? Jefe, hoy se mira muy bien, jefe. Hoy lunes ha perdido unas cuantas libras. Se pintó el pelo, ¿qué hizo? Nicodemo, ¿no? Hablándole bien a su jefe. ¿Y qué le dice Jesús? Juan 3:3. No estamos enseñando a Nicodemo, uno de ustedes, ya comenzó el capítulo 3, todavía no. De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede... Esto fue duro para Nicodemo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué le dijo? ¿Sabes qué, Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. No vengas aquí con una fe superficial. Maestro, rabí. Y rabí era cualquiera. No, los maestros de la ley, así se le llamaba, rabí. Ahora, ¿alguna vez nuestra fe se ha basado en lo que Dios hace? ¿O lo que Dios puede hacer? ¿O lo que Dios va a hacer? ¿Es así nuestra fe? O sea, nuestra fe es en base a eso. ¿Creemos en Dios? Bueno, yo voy a creer cuando Dios haga el milagro. ¿O es nuestra fe, no importa lo que pase? Daniel nos da un ejemplo de esa fe. El libro de Daniel. ¿Sabes qué? Nos puedes echar al horno de fuego, le digo. Y Dios, si quiere salvarnos, nos va a salvar. Y si no, también nos quemamos ahí cuando nos eches tú. Pero no nos vamos a arrodillar delante de tu imagen, oh Rey. Esa es fe. ¿Te das cuenta? El barco se hunde, nos morimos, pero con la fe en Dios. No voy a negar mi fe. Creer en las señales no es suficiente, mis hermanos. La fe salvadora es distinta. Jesús conoce a todos los hombres. Punto número 3. Jesús dice, no confiaba en ellos. No confiaba en ellos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Jesús sabía muy bien una fe genuina, verdadera, de una fe emocional y temporal. ¿Cuál es la fe emocional y temporal? Déjeme ilustrarlo de esta manera bien fácil. ¿Cómo estuvo el servicio hoy? Aburrido. Aburrido estuvo todo. No sé qué pasó hoy. Temporal. Emocional. Llevaron un cantante que... Llevaron un predicador invitado. Fíjate, bueno, el pastor, otro pastor. Bueno, lleno de Dios. Temporal. En la persona, ¿te das cuenta? En lo que se hace. Superficial.
Una persona fue sanada hoy en la iglesia. ¿Es nuestra fe emocional, temporal? Tengamos cuidado. Cuando fueron alimentados los 5,000, Juan 6:15 dice, cuando Jesús se dio cuenta que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Dice, vinieron muchas gentes y se dieron cuenta que estaba haciendo milagros y dijeron, hoy sí, aquí tenemos al Mesías, nos va a liberar. Y cuando Jesús no cumplió las expectativas políticas, ¿qué sucedió? Lo rechazaron. Mateo 27:21. El gobernador, ¿no? Pilato les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte, muchachos? ¿Cuál de los dos? Uno era, ¿qué era el otro? Uno de ellos, ladrón. Piensa eso. ¿Y el otro? Jesús. ¿Y qué escogió la gente, mis hermanos? ¿Te das cuenta? No fue un voto, déjenme explicarle, no fue un voto a favor de Barrabás, fue un voto en contra de Jesús. Teníamos todas las esperanzas en él, hombre. ¿Qué es lo que hacen en política? Es lo que se hace en política, ¿sí o no? Teníamos todas las esperanzas en él. Le dimos chance y ¿qué pasó? Va para afuera. ¿Sí o no? Fue lo mismo que sucede acá. Ahora, ¿qué escoge la gente? ¿Escoge algo mejor o peor? A veces algo peor. Tenga cuidado con lo que escoge. Tengamos mucho cuidado. Dice Jesús conocía al hombre. Punto B. No había necesidad. Jesús nos conoce. Fíjate bien esto. Conocía a todos los hombres. Y el punto C. Dice, punto 6, podemos ir allá. Jesús nos conoce mejor que nadie. Voy a dejarlo ahí. No voy a poner todos los demás textos. Jesús nos conoce mejor que nadie. Ahora quiero dejarlos con este pensamiento. Porque el miércoles vamos a desarrollar este pensamiento de que Jesús nos conoce. ¿Y cómo es nuestra fe? ¿Qué creemos? Jesús nos conoce mejor que nadie. Esto, cuando pensamos en la omnisciencia, que es un atributo de Dios, a veces lo vemos como un punto teológico difícil de comprender, ¿sí o no? ¿Qué es eso, omnisciencia? ¿De qué está hablando el pastor? No estoy hablando de que un atributo de Dios, de que Dios sabe todo, conoce todo. Y la parte de la divinidad de Jesús, cuando dice que Él no tenía necesidad que nadie le dijera nada acerca de nadie. ¿Por qué? Porque Él sabía todo. Él conocía aún lo que había en la mente del hombre. ¿Te das cuenta de eso? Por eso dice que la historia de Lutero era que él era un hombre muy infeliz, porque Lutero sabía muy bien acerca de Dios. Decía, Dios sabe todo de mí. Dice, yo me confesé toda la mañana, pero cuando me levantaba del confesorio, me acordaba de otro pecado y tenía que volver otra vez. Miserable de mí, decía Pablo, ¿sí o no? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque cuando llegas a conocer bien a Dios, sabes muy bien quién es Dios. Entonces, la pregunta es, y lo voy a dejar con esa pregunta, ¿te da miedo? Are you scared that God knows everything about you? Knows you what you're thinking right now? ¿Saben? Todos conocemos algo de las personas. Es como, por ejemplo, ustedes ven allá atrás hay 2 computadoras. Hay personas que pueden llegar y moverle algo a la computadora, pero hay personas que pueden meterse adentro del cerebro de la computadora y saber qué es lo que hay adentro. ¿No? Como alguien una vez me dijo, quiero saber qué anda haciendo mi hijo en la computadora. Bueno,
es bien fácil, venga. ¿Quieres saber de veras o no quieres saber? Porque va a estar feo de seguro, ¿eh? Es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿nos da miedo o nos da paz? Dios nos da tranquilidad. Lo puedo dejar ahí porque quiero que el miércoles desarrollemos este tema. Y quiero llevarlos a ese punto en el cual crezcamos espiritualmente y al conocer a Dios y saber que Él nos conoce a nosotros, tengamos paz, no miedo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da esa paz en nosotros. Padre, pido que esta inquietud, este pensamiento quede en nosotros para volvernos a encontrar el miércoles en este estudio. Y que sepamos, oh Dios, que tú nos conoces, pero también nos amas. Y estás con los brazos abiertos para que lleguemos a ti. Te adoramos, oh Dios, bendecimos tu nombre. Queremos comprender más sobre este tema de nuestra fe, si es una fe superficial, si hemos creído superficialmente en ti, o tenemos una fe comprometida. Creemos, hemos decidido, oh Dios, con la ayuda de tu Espíritu Santo y el poder que nos da a seguirte, a amarte y a comprometernos contigo. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre y al estar acá pido, oh Dios, por las necesidades de tu pueblo reunidos acá. Hemos hablado también de milagros que tú hiciste. Nuestra fe no se basa en los milagros que tú haces o no harás. Pero, Señor, venimos ante ti por las necesidades de tu pueblo, no poniendo una condición a nuestra fe para creer en ti, sino como una acción de gracias, que dependemos de ti y cualquier cosa que tú hagas, sea el milagro o que no lo hagas, oh Dios, queremos, deseamos seguir creyendo en ti, deseamos seguir siendo fieles a ti. Que tu Espíritu Santo nos mantenga firmes en pie, oh Dios, para agradarte a ti, para bendecir tu nombre siempre. Bendecimos tu nombre, Jesús amado. Te damos las gracias. Y en Cristo Jesús oramos, Padre. Amén y amén.